Hermanos, bienvenidos a este servicio general especial donde estamos celebrando 8 años de estar predicando el Evangelio en la antigua Guatemala. En este momento pues vamos a entrar de lleno a la palabra. Y en este caso, si ustedes pues pudieron ver la publicidad que estuvimos trabajando en redes sociales, había una frase o un titular muy bonito que dice: ¿de qué sirve exhibirse si no se vive? ¿Y en dónde se originó todo este concepto? Este concepto pues básicamente se originó porque nos hemos podido ver que lastimosamente hay personas o habemos personas que llevamos un símbolo, que le ponemos un sticker a nuestro carro, por ejemplo, de un pececito, como se dice, o las mujeres que se ponen aretes en forma de cruz, o muchas cosas, ¿verdad? Pero que realmente nuestra vida, nuestro día a día, pues no refleja lo que nosotros llevamos. Y ahí es básicamente donde se origina de qué sirve exhibirse si no se vive. Las estadísticas dicen que en Guatemala aproximadamente el 98% aproximadamente son personas que creen en Dios. El 98% de las personas en Guatemala, dicen las estadísticas, que creen en Dios. Pero de ese 98%, hablemos de cristianos evangélicos. De cristianos habla de que en este caso, de cristianos evangélicos o cristianos, es aproximadamente el 52%. Pero si nosotros miramos las estadísticas, si nosotros miramos o leemos los periódicos, miramos que nuestra Guatemala, nuestra bella Guatemala, está llena de violencia, de asaltos, de pandillas, de muchas cosas, hermanos. Entonces no hay lógica entre, en este caso, un 98% de los habitantes de Guatemala que crean en Dios, pero las estadísticas reflejan otra cosa. No hay lógica que el 52% de cristianos evangélicos hay en Guatemala y estamos viendo cómo Guatemala es un país violento. No hay lógica. Entonces, en este caso podemos ver de que la mayoría podemos estar diciendo que vamos a una iglesia o que pertenecemos a una congregación o a una misión, o que escuchamos radio cristianas, o que escuchamos o que vemos prédicas tantas veces a la semana, hermanos, pero si nuestra actitud, nuestro cambio no hace un giro completo, entonces, como dice el concepto que manejamos de la campaña, ¿de qué sirve exhibirse? ¿De qué sirve ir a una iglesia si no hay un cambio dentro de nosotros? La palabra del Señor habla en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y versículo 14, donde están las cartas dirigidas a las iglesias. Hay una carta especial y en esta carta yo me quiero centrar en la prédica de este momento. Y es en la iglesia de Laodicea. Y quiero que me acompañes, que abras tu Biblia o que enciendas tu Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3, el versículo 14. Y ahí vamos a ver esa carta que fue dedicada a esta iglesia llamada Laodicea. Si ya lo tienes, léelo conmigo por favor, en Apocalipsis 3, capítulo 3 y versículo 14 en adelante. Dice la palabra: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Laodicea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Versículo 15. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te
escupiré de mi boca. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Lo voy a leer el 15 y el 16. Dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Acá vemos que esta carta es bien, pero bien directa. Acá en el versículo 15 habla de que Dios conoce el corazón de esta iglesia. Y básicamente dice, yo conozco todo lo que tú haces y sé que tú no eres ni frío ni caliente. Como quisiera, dice, inclusive exclama, dice, como quisiera que fueras lo uno o lo otro, que fueras frío o que fueras caliente. Y algo que me impactó mucho de una canción que escuché hace unos días de un cantante que se llama Fermín Cuarto, que por cierto, él es pastor de una iglesia en México, y hablaba precisamente de este versículo de Apocalipsis 3, y dice, hablando de Dios, cuando le dice, ¿cómo quisiera que tú fueras frío o caliente? Porque si en este caso, si tú fueras frío, Dios haría todo lo imposible o hasta lo imposible para alcanzarte y atraerte con lazos de amor. Pero si en este caso tú fueses caliente, si estuvieras tú con Él, o Él en este caso haría de ti un gran hombre o una gran mujer. Pero el problema es, como dice acá, que ni eres ni una cosa ni otra. Porque en este caso, o sea, si no estás decidido, entonces Dios no sabe qué hacer. Por eso dice acá, ¿cómo quisiera que fuera lo uno o lo otro? Y el versículo 16 dice, pero ya sé que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Ahora, ese era el problema de la iglesia de la Odisea. Un día estaba acá en las cosas del mundo, otro día estaba en las cosas de Dios. Era un tibio literalmente. Hace muchos años, cuando yo era joven, bueno, no hace muchos años, un poquito nomás, me recuerdo que había una canción muy famosa de un grupo que se llamaba Box Day. Y total de que había una canción que se hizo como un estandarte para el grupo y para muchas iglesias, porque decía, quítate la máscara. Y hablaba de que precisamente estas personas, de que el sábado en la noche se iban de parranda y el domingo en la mañana iban a desempolvar una Biblia y se la ponían debajo del brazo y así se iban a la iglesia. Y ese era el punto de esa canción. Era de esas personas que ni eran ni fríos ni calientes, ni se decidían por seguir a Dios o decidir o seguir al mundo. Estaban en ese impasse completamente. Y la Odisea era precisamente esa clase de miembros de iglesia. Era esa iglesia que en este caso ellos estaban un día en las cosas del mundo y otro día estaban en las cosas de Dios. Y para reafirmar esto, leamos el versículo 17. Y dice, tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Muy fuerte esto. Ahora, entendamos el contexto de la iglesia de la Odisea. La Odisea era un lugar, era una ciudad muy próspera, llena de riquezas. Era realmente una ciudad cosmopolita. Había mucha riqueza. Entonces, en este caso, la mayoría de los habitantes de este lugar, pues decían que en este caso tenían muchos bienes materiales. Y bien dice acá el versículo 17, tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta, dice,
que eres un infeliz y un miserable. Entonces, el problema la soberbia de la iglesia de la Odisea era de que ellos decían, yo no tengo necesidad de nada. Inclusive pudiesen llegar al extremo de decir, yo no tengo necesidad de buscar de Dios. O sea, si voy a la iglesia, bueno, y si no voy, está bien. Si hago esto, bueno, y si hago lo otro malo, está bien. ¿Por qué? Porque yo no tengo necesidad de nada, porque todo lo tengo. Pero delante de Dios, hermano, hablando espiritualmente, hay veces que nosotros podemos tener todas las cosas. Podemos tener bienes materiales, podemos tener una casa, podemos tener carros, podemos tener una familia estable. Pero realmente en el interior de nosotros podemos ser, como dice acá en la palabra, dice, no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre y ciego y estás desnudo. Y ese era el problema de esta iglesia. Que físicamente, que materialmente, humanamente, ellos se creían autosuficientes, que no necesitaban nada. Pero Dios, que escudriña y escanea nuestro corazón, nos saca una radiografía de nuestra alma y de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Ante Él no podemos engañar. Ante Él no podemos omitir o ocultar nada. Y aquí dice claramente que le dice a la iglesia, la Odisea, dice, ¿no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo? El corazón de esta iglesia, el corazón de estos miembros de esta iglesia, ¿en dónde estaba su corazón? En las cosas humanas, en las cosas materiales. La palabra del Señor en Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Repito de nuevo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y ese es el punto. El tesoro de la iglesia de la Odisea estaba en las cosas materiales. Y ahí está el punto cuando Dios le dice, no eres ni frío ni caliente. O sea, hoy dependes de las cosas materiales, pero no dependes de Dios. Y al otro día dependes de Dios y dejas las cosas materiales. Estás en un vaivén, estás, como diríamos en el buen chapín, como en la mojarra, término medio. Pero Dios quiere que nos definamos. Ahora yo quiero preguntarte algo en este momento. Yo quiero preguntarte, ¿en dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro, hermano? ¿Tu tesoro estará en las cosas materiales, en las cosas que tú tienes? Y antes de proseguir con las preguntas, ¿qué pasa, hermano, cuando es quitado ese tesoro a la persona que tiene? Ahorita se me venía a la mente cuando los comerciantes en el tiempo de los piratas y de Cristóbal Colón y todo eso, ellos agarraban los tesoros de los pueblos que conquistaban o de las tierras donde llegaban y conquistaban, y ese tesoro lo llevaban directamente hacia el reino o al rey de donde ellos pertenecían. Y ese tesoro era tan celosamente cuidado, porque obviamente su nombre lo dice, era un tesoro. Y lo escondían de tal forma, e inclusive habían veces que los barcos naufragaban, y ese tesoro lo guardaban y lo llevaban a una isla y lo escondían completamente, y habían mapas estipulando en dónde los habían escondido. ¿Por qué? Porque el tesoro es algo de mucho valor que cuando se nos es quitado, automáticamente perdemos todo. Entonces vuelvo a preguntar, ¿en dónde está tu tesoro? Y ese tesoro, me refiero a que cuando se te quita ese tesoro, automáticamente lo pierdes todo. Hermanos, ¿cuánta gente ha entrado en depresión porque lastimosamente su
tesoro era el trabajo donde estaba. Y como le quitaron su tesoro, se vino completamente hacia abajo. ¿Cuántos en este momento de pandemia que estamos viviendo han perdido su negocio y automáticamente entraron en una depresión? ¿Por qué? Porque su tesoro estaba ahí y su tesoro estaba ahí, por consiguiente su corazón estaba ahí. Hace varios años atrás hubo una depresión a nivel mundial, hablando de la economía, y muchos multimillonarios de la noche a la mañana hoy eran multimillonarios y al día siguiente era el hombre más pobre del mundo. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Agarraron la pistola que tenían en su mesita de noche y se quitaron la vida. Otros se tiraron de puentes. ¿Por qué? Porque su tesoro estaba en su riqueza, en sus bienes materiales. Pero en este caso, obviamente su corazón también estaba ahí. Entonces, yo pregunto, hermano, ¿dónde está tu tesoro? ¿En dónde está tu corazón por consiguiente? ¿Está en tu trabajo? ¿Está en tu negocio? ¿O está en tu familia? ¿O está en tu estudio? ¿O en dónde está, hermano? Así entre nos, aquí entre nos, no le digas a nadie más. Yo te pregunto, ¿en dónde está tu tesoro? La iglesia Laodicea, ¿en dónde estaba su tesoro? En las cosas materiales, en las cosas que tenía. Pero viene Dios y le dice, ok, defínete. Entonces en este momento, hermanos, yo quiero preguntarte y respóndete ahí tú, donde tú estás. ¿En dónde está tu tesoro? Porque lastimosamente cuando se te quite por una u otra razón ese tesoro, vas a sufrir. Pero si tu tesoro está puesto en Dios, no importa lo que pase. Pablo bien decía, yo estoy acostumbrado a tener y no tener. Job, ¿qué fue lo que dijo? Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado. Entonces, el punto es, ¿dónde está tu tesoro? Y en donde está tu tesoro, por consiguiente, ahí va a estar tu corazón. Mira lo que dice el versículo 18 de Apocalipsis 3. Así que te aconsejo que de mí compres, aquí Dios le está dando un consejo, dice, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, que entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza de tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Aquí viene Dios y le está diciendo, en vez de comprar con esos bienes materiales que tú tienes, aquí Dios le está aconsejando, dice, así te aconsejo que de mí compres. O sea, le está diciendo, o sea, que yo sea tu tesoro, no las cosas materiales. Porque Dios en su palabra dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hay una historia en la palabra del Señor que habla del hijo pródigo. Y esta historia del hijo pródigo viene muy bien a lo que estamos hablando, de que nosotros nos definamos. Y la historia del hijo pródigo es una trilogía de que Cristo compartió, que es la oveja perdida, es la moneda perdida y el hijo pródigo. Y de esa trilogía vamos a sacar la historia del hijo pródigo. La mayoría de nosotros sabemos la historia del hijo pródigo. Sabemos el actuar del papá, el actuar del hijo menor y el actuar del hijo mayor. Pero en este momento yo quiero enfocarme básicamente en algo que no vemos en la Escritura. Para poder entrar en contexto, acompáñame a Lucas 15 y versículo 11. Por favor, ve conmigo, Lucas 15, 11.
Muy bien. ¿Ya lo tienes? La palabra del Señor dice en Lucas 15, versículo 11 en adelante. Dice, para ilustrar mejor esta enseñanza, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre, dice, tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir los bienes entre los 2 hijos. Versículo 13. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Aquí podemos ver en estos versículos que leímos, podemos ver una familia en donde está el papá, donde está el hijo mayor y el hijo menor. Y en este caso, pues, yo personalmente me imagino que es una familia normal. ¿A qué me refiero con una familia normal? Una familia normal es, en este caso, pues, una familia que tiene cosas buenas y una familia que tiene cosas malas. Una familia donde un hijo piensa de una forma y el otro hijo piensa de otra forma y el papá, pues, piensa de otra forma. Una familia, en este caso, donde hay cosas, donde hay abundancia, pero también puede haber escasez. Es una familia normal. Y de repente el hijo menor llega con el papá y le dice, mira hijo, mira papá, ya estoy aburrido de vivir acá contigo, ya estoy aburrido de esta casa, ya estoy aburrido de todo lo que hay a mi alrededor, ya no quiero nada de esto, yo me quiero ir de la casa. Pero antes, ni modo, ¿dónde estaba su corazón? Hablando de dónde está tu corazón o en dónde está tu tesoro y por consiguiente ahí va a estar tu corazón. Entonces este muchacho le dice al papá, le dice, mira lo que dice acá, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que te mueras. Entonces, viene el hijo, estando en una familia normal, como les comentaba hace un momento. Entonces viene el hijo menor y le habla de en dónde estaba el tesoro de este joven. Yo pregunto, hermano, ¿dónde estaba el tesoro de este muchacho? ¿Estaba en el afecto que tenía hacia el papá? Estaba el tesoro de él estaba en donde él pasó toda su niñez, su adolescencia, donde él creció, donde tenía los hermosos recuerdos, o en dónde estaba su tesoro. Pues literalmente el tesoro de este muchacho estaba en los bienes materiales. Me imagino que él en las noches él se ponía a pensar, si yo tuviera el dinero que tiene mi papá, yo me iría de viaje a tal lugar, haría eso, haría lo otro, comprara un carro, comprara esto. Y muchas veces nosotros humanamente hacemos esos planes. Tal vez nuestros papás con mucho esfuerzo pues han hecho bienes materiales. Y uno dice, bueno, si mi papá me heredara la casa que él pues tiene, pues haría esto, o la vendería y comprara en otro lugar, o la vendería y pagara todas mis deudas. Pues de igual forma estaba este muchacho. Ese muchacho estaba diciendo, si yo tuviera la herencia que mi papá me va a dar, pues haría esto, haría lo otro. ¿Por qué? Porque ahí estaba su tesoro, ahí estaba su corazón en las cosas materiales. Otro punto que quiero que miremos respecto a esto, que básicamente este muchacho quería las riquezas o la herencia que su papá le iba a dar. La Biblia no dice cuánto era básicamente la herencia, sino habla de una herencia. Puede ser mucho, puede ser poco, no dice. Pero en este caso, viene el hijo y le abre su corazón al papá y le dice, papá, yo no quiero nada de esto, yo me quiero ir de la casa. Quiero que me des mi herencia, me quiero ir. Ahora, algo que me llama mucho la atención es de que en ninguna parte de estos versículos habla que el papá le dijo o le dijera, mijo,
¿sabes qué? Mejor piénsalo mejor. Te voy a dar una semana, te voy a dar 2 semanas para pensar. No dice nada de eso. Dice literalmente que viene el papá y le da el dinero. Mira lo que dice el versículo 13. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. O sea, aquí quiere decir que el papá viene y literalmente ya le dio lo que le correspondía de su herencia. O sea, el papá en ningún momento le cuestionó, le dijo, piénsalo mejor, mira que estás muy joven. No, sino literalmente viene el papá y le da ese dinero, esa cantidad de dinero que le correspondía como heredad. Ahora yo pregunto, ¿el papá estaba obligado a darle esa herencia? No. El papá podía dárselo en ese momento o decirle, mira, mi hijo, no, o sea, espera que yo me muera. O sea, yo no soy un banco para darte el dinero de un solo. Porque es algo que yo lo he hecho con mi esfuerzo. Y si yo quiero te lo doy. Y si yo quiero no te lo doy. Eso era, muy bien el papá podía tener esa posición. Pero la posición del papá fue algo que a mí personalmente cuando estaba leyendo esta historia y leyéndolo dentro de este contexto, era que el papá quería que su hijo se definiera. Se definiera entre quererlo a él, valorar lo que él tenía o darle el dinero y que su hijo se definiera y experimentara por su propia piel la experiencia de lo que nosotros ya sabemos que va a pasar más adelante. Pero viene el papá y me imagino que él dice, me imagino que con el dolor de su corazón, él le dijo al contador de su empresa o de lo que él tenía, le dice, mira, por favor saca un cálculo, quiero ver cuánto le toca a cada uno de mis hijos como heredad. Y viene el contador, hace los números y le dice, mire, aquí está la cantidad de dinero que le toca o que le corresponde a su hijo menor. Entonces, mientras el papá estaba en ese proceso, yo me imagino, hermanos, que el papá estaba con un dolor entre ¿se lo doy o no se lo doy? Si no se lo doy, pues obviamente va a seguir con ese pensamiento que no está ni aquí ni allá. Entonces el papá viene, agarra la heredad y se lo da a su hijo. Ahora, ¿por qué en este caso el papá hizo eso? Muchas veces nosotros como papás, cuando nuestros hijos ya crecen, cuando nuestros hijos ya son mayores de edad, tenemos que dejarlos volar, hermanos. Tenemos que dejar que nuestros hijos crezcan. Tenemos que dejar que nuestros hijos tomen sus propias decisiones. Hermanos, qué feo tener un hijo en la casa que uno le esté diciendo, mira, tienes que hacerle esto, tienes que hacer lo otro, espérame, si yo no hago lo siguiente, vos no puedes hacer lo otro. No, hermanos. Nuestros hijos nomás cumplen la mayoría de edad, ellos ya tienen que empezar a tomar sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros no somos eternos. Tarde o temprano el Señor nos va a mandar a llamar y ellos se van a quedar solos. Y si nosotros no les enseñamos a tomar sus propias decisiones, ¿qué hicimos con ellos? Lo que tú le inculcaste desde bebés, niños, adolescentes, ellos, después que cumplen la mayoría de edad, ellos van a empezar a poner a prueba lo que tú les enseñaste, las directrices que tú les diste, el ejemplo que tú les diste. Y de igual forma, el papá de este muchacho, eso fue lo que hizo. Le dio su heredad, confiando que en lo que él había inculcado en su hijo, tarde o temprano, eso iba a salir a luz. Cuando el papá le dio la heredad, lo que hizo fue aorear a su hijo para que madurara. Y cuando uno madura, hermanos, uno, por consiguiente, valora lo que uno tiene. Yo me recuerdo, cuando yo estaba pequeño, tenía como unos 12 años más o menos aproximadamente, y yo me recuerdo que yo le pedí una bicicleta a mi papá. Mi papá pues vivía en el extranjero y él me mandó el dinero. Y me recuerdo que yo estaba muy contento porque iba a comprarme una bicicleta nueva. Y mi abuelito
que en paz descanse, me dijo, mira Nelson, sentate por favor. Yo extrañado, ¿verdad? Me sentó ahí en una silla en el comedor y me dijo, mira, ¿cuánto dinero te mandó tu papá? Tanto. Mira pues, me dice, si tú guardas ese dinero, y me empezó a dar una charla de administración de empresas. Me dijo, mira, si tú guardas ese dinero, de aquí a tanto tiempo el banco te puede dar tanto de intereses. Y me empezó a decir, mira eso, y en tantos años tú vas a tener ese dinero y vas a tener aún más por los intereses. Así que yo te recomiendo, me dijo él, que no compres esa bicicleta, sino que lo guardes. Hermano, era un niño de 12 años. Entonces me dijo, si tú quieres comprarlo, cómpralo. ¿Y qué creen ustedes que su servidor de 12 años hizo con ese dinero? Pues comprar la bicicleta. Ahí me tenían todas las tardes bicicleteando con mis amigos en la cuadra. Pero en este caso yo no era una persona madura. No entendía lo que mi abuelito me estaba explicando. Ahora yo entiendo el valor del dinero, ahora entiendo el sacrificio que uno hace para trabajar y para obtener las cosas que con la ayuda de Dios y el esfuerzo de uno los puede lograr. Pero eso se absorbe o se obtiene cuando uno ya ha madurado. Cuando uno madura, uno entiende el valor que tienen cada una de las cosas. Uno entiende y valora el plato de comida que llega a la mesa. Uno entiende y valora el techo que tiene uno sobre la cabeza. Uno entiende y valora la ropa y todas las cosas que hay alrededor. Y eso era lo que le faltaba a este muchacho, a este hijo pródigo. No entendía ni le daba valor a lo que en su casa había. Cuando uno madura, uno empieza a definirse. Uno entiende que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y que si yo hago cosas malas, voy a tener resultados malos. Y si yo hago cosas buenas, voy a obtener cosas buenas. Es el resultado simplemente de la siembra y la cosecha. Lo que yo siembro, eso voy a cosechar. Y la historia del hijo pródigo, para terminarla, es que después el hijo, después de malgastar literalmente todo lo que el papá le había dado, cuando literalmente tocó fondo, cuando él empezó a tener tanta hambre y llegar al punto de decir, aunque sea esa comida de los cerdos, voy a comer porque tengo tanta hambre. Y en ese momento, escucha esto, hermano, que él era un judío, este muchacho, por la historia, como lo estaba contando Jesús, entiende que era un judío. Y los judíos, el hecho de comer a un cerdo, o sea, comer chicharrones, carnitas, para ellos es lo peor, porque el cerdo es un animal inmundo. Y este joven, siendo judío y entendiendo el contexto, llegó al extremo de querer comer lo que un animal inmundo se comía. No sé si me estoy dando a entender. O sea, él llegó al fondo del fondo del fondo. Y ahí, dice la palabra del Señor, volvió en sí. Y dijo, en la casa, escúchame esto, que esto me emociona. Y ahí es donde yo quiero centrarme e ir casi terminando. Y eso es lo que me emociona, hermanos. Dice, en la casa de mi padre, lo que antes no valoraba este muchacho. Dice, en la casa de mi padre, los siervos, los que trabajan con él, tienen mejor comida, mejor ropa, mejor techo que donde yo estoy. Y dice, iré yo con mi padre. Aleluya. Iré yo a la casa de mi padre, dice, y le pediré perdón, que me disculpe y que me tenga como uno de sus siervos, porque yo no soy digno. Y agarró sus cosas, empacó sus cosas y se fue a la casa de su padre. De lo que antes no valoraba, ahora sí lo valora. ¿Por qué? Porque maduró, se definió. Y dijo,
Es mejor estar en la casa de mi Padre. Y la palabra de Dios dice que el Padre salía todos los días a un camino a ver si venía su hijo, y eso lo hacía todos los días. Y en eso un día el Padre alzó la vista de nuevo a ese camino y vio que a lo lejos venía una persona. Y poco a poco podía visualizar que era su hijo. Y la palabra de Dios dice que este hombre salió corriendo y abrazó a su hijo y le dijo: mi hijo, bienvenido. Y el hijo le dice: mira, papá, perdóname porque he fallado contra ti y he fallado contra Dios. Yo no soy digno de llamarme tu hijo. Hazme uno de tus siervos, de tus empleados. Y el papá, que le dice con tanto amor: no, tú eres mi hijo. Hagamos fiesta. Llamó a sus siervos, le dijeron: báñenlo, cámbienlo, pónganle el anillo real, porque el que se había perdido ha regresado. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, hermanos. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que nosotros nos definamos y que nosotros nos regresemos a los caminos del Señor. Por eso, en este caso, la iglesia, la Odisea, Dios le dice: yo te recomiendo que en mí, dice, que en mí compres oro refinado. Y le empieza a decir un montón de cosas, como quien dice: mira, ya no pongas tu fe, tu confianza, tu amor, tus fuerzas en las cosas materiales. Confía en mí, y en mí vas a poder comprar todas las cosas. Todo. Te lo voy a leer de nuevo. Apocalipsis 3:18 dice: así que así que te aconsejo que de mí compres, de mí, escucha esto, te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Aleluya. Compra también ropas blancas de mí, así no tengas vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Y voy terminando con esto. Aleluya. Apartados de Dios no podemos hacer nada, hermanos. Hermanos, nos podemos quedar sin trabajo. La empresa puede hacer que esté tambaleando. Puede hacer que tengamos problemas en nuestro matrimonio o con nuestra familia. Pero si nosotros estamos aferrados de Dios, si nosotros estamos al lado de Dios, no importa lo que vengas, no importa las circunstancias o las adversidades que estés viviendo. Porque si tú estás aferrado a Dios, no importa lo que venga, Él te va a ayudar. Como dice acá, y le dice la carta a la iglesia, a la Odisea: te aconsejo que compres oro. Te aconsejo que de mí compres oro. Oro purificado por fuego. Y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Nuestra riqueza está en Dios. Nuestra honra está en Dios. Y para poder ver mejor y ver más hacia allá de lo que humanamente no podemos ver, acerquémonos a Dios. Y mira, para cerrar lo de la iglesia, la carta que va a la iglesia a la Odisea, versículos 20 y 21, mira lo que dice el Señor. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, eso le está diciendo a la iglesia, a esta iglesia. Dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono.
En resumen de esta carta que Dios le manda a la iglesia a la Odisea, le expone el problema que tiene, que no es ni frío ni caliente. Y le dice, tú confías en las cosas que tú tienes, tú confías en tus pensamientos, tú confías en lo que está en la cuenta del banco, pero yo te digo, dice el Señor, compra en mí oro refinado con fuego. Compra vestiduras blancas que van a cubrir tu vergüenza, tu desnudez. Y compra medicina, compra ungüento para tus ojos, para que tú sí puedas ver. Y yo te voy a dar todo eso si cumplimos el versículo 20 que dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Dios le está diciendo, si tú quieres cambiar, si tú quieres definirte, si realmente tú quieres estar conmigo, yo te estoy llamando como el padre del hijo pródigo. Él está a la puerta, hermano, para que nosotros nos definamos y que le digamos, Señor, me defino. No importa lo que venga, no importa lo que pase, yo estoy contigo. Entonces Dios hoy te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que abramos nuestro corazón. Él entrará, cenará con nosotros como amigos. Y termino con este último versículo. Marcos 12:31 dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermanos, definámonos. ¿Del lado de quién estás? Definitivamente, ¿de Dios o del diablo? ¿De las cosas de Dios o de las cosas del mundo? ¿Del lado de quién estás? Que sea evidente, hermano, que sea evidente que tú sigues a Cristo. Que sea evidente, hermano, que tu amor es para con Dios, que tu dependencia es de Dios. Amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y si hacemos eso, vamos a empezar a ver cambios sustanciales de adentro hacia afuera. Termino con esto. Dios permite que actuemos conforme nosotros creemos, y eso se llama libre albedrío. Él te da licencia para que en este caso tú puedas definir frío o caliente, pero no puedes estar en un lugar intermedio, porque si no, Dios te va a sacar, Dios te va a vomitar, Dios te va a escupir. Tienes que definirte. Hace tiempo yo le predicaba a la iglesia y le decía, hermano, mire, si usted va a pecar, peque bien, pero no peque a medias, por favor. Si usted va a robar, no robe 5 quetzales, hermano. Si usted va a robar, no robe 10 quetzales, robe 10 millones. Porque si lo van a meter preso, lo van a meter preso por algo que vale la pena. Pero si usted se va a meter con Cristo, que valga la pena, hermano. Métase completamente a buscar de Dios. Que usted sea una persona que dependa completamente de Dios y no de sus fuerzas o de sus contactos o de su conocimiento, sino que usted se define y que usted dependa en un 100% de Dios. Y ahí se va a reflejar cuánto ama usted a Dios. Yo quiero orar. Yo sé que la palabra ha llegado a tu corazón y que Dios te está definiendo, que el Espíritu Santo te está diciendo en este momento, defínete, decídete, frío o caliente. ¿Con quién estás? Si tú quieres seguir a Dios, estoy hablando a personas cristianas, estoy hablando a personas que ya recibieron a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, pero que hemos estado como la mojarra, medio.
Si tu corazón en esta tarde o en este momento o en esta mañana, no importa el momento que estás viendo este video, yo quiero decirte que es mejor definirnos. Y si te quieres definir con el Señor, yo quiero hacer una oración para que Dios nos dé la convicción y la fuerza para seguir adelante. ¿Quieres orar? Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, Padre, hemos aprendido que tú quieres personas definidas. ¿Estamos o no estamos? ¿Blanco o negro? Que nos podamos definir completamente. Porque si no nos definimos, pues tú nos vas a sacar de tu presencia, nos vas a vomitar, nos vas a escupir, dice tu palabra. Y en este momento, mi Dios, tú que escudriñas cada corazón, mira a mis hermanos, mira a mis hermanas, a mis amigos que nos están viendo, que nos ayudes a definirnos, Padre. Que no pongamos nuestra confianza en las cosas que vemos, sino que pongamos nuestra confianza en las que no vemos. Que pongamos nuestra confianza en ti y no en las cosas del mundo, Padre eterno. Te pido, mi Dios, que en este momento tú bendigas a cada uno por nombre. Ayúdanos, Padre. Y como tú le dijiste en su momento a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.